El contexto en que la familia de Roberto Dávila va a Viena, en general, siempre se ha destacado Viena en Europa como un polo de desarrollo cultural y multicultural, que es un lugar más pequeño que otros países, pero donde confluyen gente de distintas disciplinas, donde se destacan de la ciencia, qué sé yo. Entonces, es un lugar donde tú vas a tener más acceso a discusiones o a prácticas de las ciencias sociales, de la economía, de las artes, mucho más desarrollada que en otros lugares. Entonces es un lugar que se caracteriza generalmente por eso, y en ese momento cuando ellos llegan, aun cuando por ejemplo el hermano de Roberto Dávila estudia arquitectura desde una perspectiva más tradicional, la posibilidad que tiene un estudiante de arquitectura, además de ir a conciertos, bibliotecas, es mucho mayor que en la mayoría de los otros lugares en Europa. Y eso se caracteriza en sí mismo el lugar también, es un lugar mucho más democrático, más participativo, que también llama a que vengan personas, incluso antes de todo el auge de las vanguardias de los años 20, que vengan personas de distintas disciplinas de la ciencia y del arte a mostrar lo que hacen, porque sienten que es un espacio donde pueden tener interlocutores. Y para vivir ahí y para estudiar ahí es un lugar mucho más estimulante que otros lugares, ¿no? Entonces a ese es el lugar donde llega la familia de Roberto Dávila. Bueno, el momento en que él entra a estudiar arquitectura es muy especial, que es el contexto de la Primera Guerra Mundial y el fin de la Primera Guerra Mundial, que significa un cuestionamiento profundo al sentido de progreso y de modernidad de todo el siglo XIX. Y de ahí es de donde las vanguardias dicen vamos a volver a juntar el lado racional, el lado emocional con la tecnología que había estado fragmentado durante la modernidad del siglo XIX. Las vanguardias de diferentes ángulos. Los latinoamericanos toman esto, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial, como la posibilidad, además, de definir desde la óptica cultural latinoamericana qué podría ser esta vanguardia que unificara la parte emocional, racional con las nuevas tecnologías. Y dentro de ese contexto están los cambios sociales, educativos, qué sé yo, como una bandera de lucha de chilenos, argentinos, jóvenes que están vinculados a la educación y a las artes. ¿Cómo participamos de eso? Entonces no se trataba solamente de traer estos nuevos aires de vanguardia, de volver a unificar la forma de construcción de significado del ser humano, sino que además desde una perspectiva propia, aprovechando además que por primera vez después de la Primera Guerra Mundial los sudamericanos no tenían encima a estas grandes potencias industriales que habían quedado en situación desmejorada por la Primera Guerra Mundial. Eso les permite también mucho construir o intentar construir un nuevo tipo de sociedad. Entonces tú te fijas, por ejemplo, los profesores de arte que toma Dávila tratando de buscar alternativas a la educación, como son Juan Francisco González o Julio Ortiz de Zárate. Ellos también estaban participando del movimiento de los profesores que querían una educación nueva, una educación activa, tomando las teorías pedagógicas de vanguardia. Juan Francisco González no es un pintor que está en su taller, sino que está participando activamente con los profesores normalistas. Es el que manda a Carlos Izámit recomendado para que estudie la arte aplicada a la industria para una nueva escuela. Julio Ortiz de Zárate participó de la Asamblea Constituyente del 25, o el intento, y es el que crea, antes que Izámit, un plan para cambiar la Escuela de Bellas Artes por una Escuela de Arte aplicada a la industria en el año 27. Entonces esos son los maestros con los que Dávila había estudiado, que querían esta cosa de las nuevas ciencias y tecnologías en la enseñanza artística, pero con un planteamiento propio. Y él es precursor en ese sentido, porque es una tendencia que iba a marcar a los creadores de los años 20 muy fuerte, de generar arte y tecnología con una visión de la cultura propia, pero él va a ser un precursor en empezar ese trabajo ya desde la misma escuela de arquitectura, porque encontraba que la arquitectura que se hacía no tenía nada que ver con lo propio, y tecnológicamente tampoco, no servía para encontrar estas soluciones. El mismo hecho de que siendo joven había podido ver a su hermano estudiando arquitectura en Europa, toma conciencia rápidamente que nosotros somos algo distinto
y que hay la necesidad de generar una respuesta propia, cultural, que al mismo tiempo necesita estar a la par de los conocimientos nuevos en ciencia y tecnología, pero de una manera vista culturalmente propia. Entonces, lo primero que encuentra importante es tratar de identificar una tipología dentro de la arquitectura que en eso va a preceder a Emilio Duarte, incluso a Max Bill cuando hace un proyecto de Valparaíso en los años 60. 50 años antes, 40 años antes, él empieza a investigar cuáles podrían ser las características estructurales, no solo ilustrativas, sino que como soluciones arquitectónicas que nosotros habríamos desarrollado como parte de nuestra propia cultura. En ese mismo momento en Perú, por ejemplo, había un movimiento que se llamaba peruanismo, que era una mezcla entre Art Deco con la geometría indígena, que era muy ilustrativo de eso, no es tan ingenieril, pero es parte del sentimiento de la época. En ese sentido, Dávila es un precursor y empieza primero que nada a sistematizar lo que quedaba de esa arquitectura que se había resuelto durante la colonia, que no era tampoco una copia directa a la arquitectura española, sino que era una adaptación de esa arquitectura a los terremotos, a la relación con los indígenas, que había generado una arquitectura propia a fuerza de solucionar problemas. No solo por la intención de querer una arquitectura propia en la colonia. Y es donde él empieza a investigar. Él hace su proyecto de título y después él trabaja en una compañía extranjera que se dedicaba a desarrollar vivienda social. En los años 20, la company, perdón, ahí me equivoqué, The Foundation Company. Él se dedica a desarrollar vivienda social que incluso a mediados de los años 20 aparece en una publicación de Nueva York como arquitectura moderna social desarrollada en Chile. Entonces él tenía esta doble preocupación de generar un referente cultural propio con resolver los problemas de Chile mismo en lo referente a la arquitectura. Y es lo que está buscando la vanguardia en sí mismo en los años 20 en Europa. Entonces, desde ahí el premio que él gana, que por un concurso de dibujo, que hoy día sería de un concurso de diseño, pero que no se usaba el término diseño, es un término que se empieza a configurar en esos años, tiene que ver con las fachadas coloniales, con hacer una recopilación de las fachadas de la arquitectura colonial, que primero lo premian, la Chile dice que lo va a publicar, no lo publica, y él hace una autoedición porque también está estudiando las nuevas técnicas de grabado que tenía para poder hacerlo. Y es con eso que gana este premio de 5.000 pesos de esa época que le servían para ir, volver y estar 2 años en Europa estudiando. Más que la familia también lo apoyaba con recursos económicos que tenían. Pero el premio es por esa revisión dentro de este espíritu de época de los años 20 muy fuerte, de esa revisión sistemática de la arquitectura colonial, sobre todo de las fachadas coloniales que estaban desapareciendo, por lo que en ese momento se llamaba moderno en Chile, que era adaptar la arquitectura colonial, muchas veces solo la fachada, a arquitectura neoclásica francesa, sin el rigor tecnológico a veces, es lo que hoy día podríamos llamar esta arquitectura que se hace rápido el fin de semana, qué sé yo, sin mucho estudio. Eso él estaba viendo en los años 20 y decía que que había que rescatar, por lo menos registrar la arquitectura que había perdurado 200 años en Chile, que había tenido sus propias soluciones, y con eso gana el premio. Entonces tiene estas dos preocupaciones. Por un lado, una solución cultural propia, y al mismo tiempo que esa solución tuviera que ver con resolver problemas de la sociedad chilena de los años 20, por su propio trabajo con vivienda social moderna o investigación con The Foundation Company. Y por eso él se interesa tanto por este movimiento moderno que está diseñando con las últimas tecnologías vivienda social de manera científica. Bueno, él primero postula a la escuela tradicional de arquitectura de Francia y lo rechazan porque ya era muy adulto, o sea, había que entrar muy joven. Y tuvo la suerte, eso para nuestra historia local, que pasó eso y se junta rápidamente en Francia, en París, que era como, podría ser Nueva York de los años 60, París de los años 20. Todo el mundo quería estar ahí discutiendo, qué sé yo.
se junta justamente con los vanguardistas del movimiento neoplástico holandés, que son, y esto se remarca poco, son los que el año 24 influyeron que la escuela del Bauhaus en Alemania tomara la tendencia constructivista. Porque la Bauhaus originalmente Gropius quería tener expresionistas, constructivistas, de todas las tendencias. Pero por influencia justamente de Van Doesburg, deciden que esta cosa expresionista no tenía mucho camino y se tiran específicamente ya por el racionalismo del constructivismo, por influencia de los holandeses principalmente. Entonces es con ellos con los que se encuentra después, el año 29-30 en París, y se empieza a relacionar con ellos, le empiezan a explicar los objetivos de su movimiento. Y lo más interesante que tiene Roberto Dávila es que él es capaz de entender perfectamente la lógica de este movimiento, que tiene que ver con una óptica científica racional para generar un modo de vida nuevo para la sociedad. Entonces va a todas las exposiciones de vivienda social y compara el pabellón de Alemania con el pabellón francés y dice: Francia, esto neoclásico no sirve. En cambio, esto que está haciendo Gropius en Alemania, eso es lo que necesitamos, vivienda social, pero desde una óptica racionalista, científica, interdisciplinaria, y empieza a buscar a todos los personajes que lo pueden ayudar por ese camino. Y son justamente el apoyo fundamental que tiene de Van Doesburg y de Oud, que lo vinculan a todo este grupo en Alemania y en otros países también. E incluso él tiene la intención de sacar este diploma con Peter Behrens, que es el maestro de Gropius y de Van der Rohe, en la Escuela de Urbanismo, y al mismo tiempo sacar el diploma con Van der Rohe en la Bauhaus. Y es muy interesante leer, por ejemplo, las cartas que él mandaba de Europa a la Universidad de Chile, explicándoles quién era Van der Rohe a los profesores de la Chile, que lo único que hacían era copiar estilos clásicos, como explicándoles que el valor era muy difícil explicarle este valor de la vanguardista, ¿no? Entonces, no hay complicaciones porque en otras cosas la Bauhaus había sido cerrada en Dessau el 30, estaba funcionando una fábrica de teléfonos ya como escuela particular y con menos recursos en Berlín, casi a punto de cerrar, muy cuestionada. Pero de todas maneras Van der Rohe le dicen: tú con tus trabajos, yo en 2 semestres te doy la diplomatura. Así como, y uno de los hitos más importantes, que fue el único alumno de Behrens en la academia, que es publicado por la revista Bauformen en Alemania, le dedica como 9 páginas, o sea, a todas sus maquetas de estudiantes, que él está pensando como soluciones para arquitectura en Chile, como una escuela de arte y arquitectura racionalista en el Cerro San Luis, qué sé yo. Pero tiene esa capacidad de ser como el mejor alumno de este movimiento, y aún así, una cosa que es más excepcional todavía, pensando que no es suficiente con ser la copia de esto, sino que hay que tener esta reflexión para adaptarlo a una solución de lo que necesitábamos acá. Bueno, en la época de estudiante de Roberto Dávila, como antecedente de los años 30, es justamente de los años 20 al año 28 donde están todos estos movimientos en Chile muy fuertes de la educación, con las tendencias nuevas de Europa, con la búsqueda de referentes culturales propios, pero eso que ha interrumpido violentamente el año 29, violentamente. Y se trata de recomponer el año 33, desde el año 31 que cae Ibáñez al año 33, ya no con la fuerza de los años 20 en el sentido que estaban todos trabajando juntos, pero sí por lo menos los estudiantes de arquitectura se toman la escuela, el año 32 quieren la participación de los estudiantes en la escuela, pero todavía con la idea de que la solución estaba en traer las respuestas de la vanguardia europea a Chile. Lo logran en el año 33, entonces ahí es cuando Dávila logra ingresar por concurso a la docencia. O sea, todos estos personajes con Juan Borchers, Enrique Guevara, que eran los principales líderes del movimiento de modernización de la escuela, son expulsados de la escuela como estudiantes, pero se logra un poco que se cambien los planes de estudio y se deja espacio para que este nuevo profesor enseñe estas tendencias modernas, pero más encima él tiene en esta coyuntura que se empieza a enseñar el análisis arquitectural desde lo que podría ser la composición arquitectónica, que no se había hecho nunca. Ese es como el curso de Dávila.
Pero además con este énfasis que él hacía a los estudiantes, esto no es suficiente. Tienen que además ser muy atentos a las variables nuestras. Y en eso va a ser como un punto de inflexión frente a estos profesores tradicionalistas que hacían copiar modelos griegos, por lo menos del año 33 hasta que se abre la gran reforma del 46. Todos esos años Dávila es como un punto de apoyo para la enseñanza de los estudiantes de acuerdo a las tendencias modernas. Roberto Dávila plantea que no es suficiente asumir toda esta visión científica transdisciplinaria de las vanguardias para resolver lo que él más le interesaba, el tema de la vivienda social, desde esta óptica racionalista vanguardista, sino que además había que tener en cuenta que esa vanguardia había surgido en los países nórdicos y qué sé yo, había tenido mayor aceptación en los países, porque solucionaba problemas muy concretos de la sociedad nórdica. Los grandes ventanales eran para lugares donde hay muy poca luz durante la mayor parte del año. Entonces no es solamente de llegar y copiar esta solución tecnológica, es mucho más complejo y eso a veces costaba mucho más que se entendiera, porque es más exigencia. Pero ese es su punto extra que mantiene y que enfatiza mucho como investigación permanente a un arquitecto chileno, se lo plantea a los estudiantes de arquitectura de la Universidad de Chile, que tiene que ser su horizonte. De todas maneras, sin ser una figura tan buena para discutir con los otros profesores, como era Enrique Guevara, qué sé yo, que van a la confrontación, él, en un perfil un poco más matizado en relación a lo que podría ser la confrontación directa, es sistemático en insistir en ese tema. Si tú te fijas, yo ahora estuve leyendo las cartas de la gestión con Le Corbusier para que reformulara Chillán después del terremoto, y esa es una gestión que él ya venía pensando incluso antes del terremoto. Cómo traer a la innovación más avanzada en relación a pensar la arquitectura como sistema, que según él era Le Corbusier, y luego que estuviera eso instalado, dentro de eso plantear esta discusión hacia a lo propio dentro de eso, que no fuera solo una copia. Le Corbusier, que era definitivamente el polo más atrayente para Dávila, o sea, si bien Roberto Dávila tuvo un vínculo muy fuerte y muy destacado con Peter Behrens, que fue este gran maestro de Gropius y Van der Rohe. Incluso tuvo una aceptación muy rápida con el mismo Van der Rohe y mucho apoyo del movimiento neoplástico de los holandeses. A él el que más le atrajo en un sentido integral a las respuestas que entregaba a los problemas de la arquitectura chilena era Le Corbusier. Sin embargo, como se plantea bien, Le Corbusier, por ejemplo, para París quería arrasar con todo París y hacer un París moderno desde cero. Y eso Dávila encuentra que es contraproducente, que no solo por no quedar mal, sino que encuentra que no es la respuesta lógica adecuada, que el desafío es más complejo todavía. Sin embargo, él es el principal promotor o el primer promotor en organizar un grupo entre García Tello, Guevara y qué sé yo, para traer a Le Corbusier a reformar Chillán después del terremoto. O sea, no está negando esa super vanguardia, sino que dice hay que hacer un desafío más grande todavía que esto de botarlo todo y hacer moderno. Es más complejo el desafío. Bueno, por estos encuentros en París, cuando él llega, Van Desburg le dice, quédate en París, porque en París vas a poder tomar contacto con todos los personajes. Viene Gropius, le presenta a Gropius, él de hecho participa en su taller con Oud varios meses, y ahí puede tener conciencia de cuáles eran los planteamientos de los holandeses, así integralmente, y ahí tiene nociones. Le Corbusier es la gran figura del modernismo en París mismo. Entonces puede ir a su taller y puede insistirle con sus trabajos y qué sé yo, sus intenciones, y Le Corbusier lo acepta rápidamente, no como estudiante, sino que trabaje con él. Cuando es la reforma del 33 y echan a todos los reformistas, hay un grupo grande que se va a ver a Le Corbusier, pero máximo están un mes con él, Borchers y Isidro Suárez, pero los otros simplemente van a conocer al maestro y se van. Roberto Mata también, que estaba muy influido por todas estas cosas en los 33, 32, en los años 33, 32. Él también se va al taller de Le Corbusier, trabaja un tiempo y el 33, 34
pero él no estaba tan convencido. De hecho, Le Corbusier le dice: ahora tienes que ir a trabajar con Gropius y formar la nueva Bauhaus en Estados Unidos, y él se va con los surrealistas. En ese sentido, Dávila, así como hizo con los neoplásticos, con Le Corbusier asumió completamente todos los planteamientos como su asistente, los aprendió muy bien, y más encima se plantea a sí mismo este desafío de cómo reinterpretarlo como una solución propia. Es muy excepcional en ese sentido, que no es solo el sudamericano que está en la cresta de la ola copiando al principal maestro, y el maestro lo reconoce. Ustedes saben, le diseñó un taller para su casa acá, sino que también reconoce que tiene este planteamiento propio de reformulación, que va más lejos. Claro, pero ¿qué significó finalmente para la arquitectura chilena o la construcción de los planes de estudio del modernismo que él trabajara con Le Corbusier? O sea, él fue el principal transmisor de su idea acá en la universidad, ¿no? Más que un Guevara, quizás, que era como claro, su principal promotor. Pero claro. él asumía toda esta idea desde un punto de vista ya más empírico, desde la experiencia. Hay que pensar que en los años 30 solamente existía la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Chile y la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica. Entonces, que un profesor no solamente te enseñara, como hacía Gebhardt, como hacía Barragués, que te enseñaba los textos de Gropius sobre la vivienda mínima, o te enseñaba los textos de Le Corbusier directamente. Claro, él decía cómo era la práctica del trabajo en el taller mismo. Eso era algo muy excepcional, no solo excepcional, sino que además muy atacado dentro de la misma institución. Entonces, el hecho de que él estuviera dentro de la escuela era muy clave, porque era un tipo que había tenido esa práctica directa y te la entregaba. Además, traducía con los desafíos que significaba hacer dentro de Chile, dentro de una de las principales escuelas, con muchos profesores que encontraban que era terrible que se enseñaran estas cosas, así. Entonces, un tipo que tiene mucho valor en ese sentido. Claro, la modalidad de los concursos privados es una tradición también. O sea, el Colegio del Verbo Divino, tenías que haber sido exalumno del Colegio Alemán. El Granito de Valparaíso, Viña, la Universidad Técnica de Santa María, también es un concurso dirigido. Entonces existe esa modalidad de hacerlo, pero eso significa también que está mucho más supeditado al mandante, que se abrió a hacer un concurso con personajes escogidos. Entonces también él se supeditó a esa lógica, pero de todas maneras, dentro de esa lógica no quiso hacer cualquier cosa. O sea, también era producto de sus otros estudios de arquitectura propia. Por último, habría sido ganar una batalla por ese lado, hacer un proyecto que tuviera más referencia a la arquitectura, pero bien hecho, bien investigado. Y lo máximo, era que te dejaran hacer algo estilo Le Corbusier en Chile. Pensemos en la casa de Zapallar, del Errázuriz del año 28, que el primer encargo que tiene Le Corbusier en Sudamérica concreto, y el mandante Errázuriz la transformó completamente. O sea, tú la vas a ver y tiene muy poco del diseño de Le Corbusier. Entonces, en ese contexto, lo máximo era que te dejara realmente, dentro de esta lógica que tenía Le Corbusier de que la casa tenía que ser una máquina de habitar, y por eso decía: pongan atención en los barcos, en los aviones, porque cada detalle está pensado ingenierilmente de acuerdo a su racionalidad, a su funcionalismo. Entonces, que te dejaran hacer eso, no se trata de que porque está en el borde del mar tuviera forma de barco, sino que era adoptar racionalmente estos principios que de alguna manera ni el mismo Larraín, que había intentado en Santiago hacer cosas, a veces las hacía por fuera, pero estructuralmente todavía no lo dejaban abandonar totalmente el clasicismo, digamos, en el diseño, en esos mismos años. Entonces, un gran hito que dentro de las opciones, por un lado decía: bueno, está esta investigación por la arquitectura propia, detallada. Si me dejan hacer eso, ya va a ser un gran avance, porque va a ser reconocerle un valor a este tipo de arquitectura.
Pero si me dejan hacer realmente con todo este racionalismo del funcionalismo de la máquina, de los barcos, ya ese va a ser lo máximo. Y fue lo máximo que lo dejaron hacer. Y él le mandó ese proyecto a Le Corbusier para ver qué le parecía, y Le Corbusier estaba muy contento que se pudiera realizar después del antecedente que tenía con la Casa de Errázuriz, que hayan desarmado su proyecto totalmente, no es el diseño que le haya hecho. Ahí se explica bastante que él dijo, bueno, vamos a aprovechar estas condiciones de distintos ángulos a ver cuál nos permiten. Lo que él tiene son estas investigaciones en paralelo y la preocupación permanente de cómo estas dos investigaciones se podrían llegar a juntar, porque no existía la forma de juntarlo. Todavía no existe un Emilio Duarte, que tú puedes ver en la CEPAL, puedes ver a Le Corbusier, puedes ver a Gropius, pero también puedes ver un análisis del paisaje chileno. En vez de hacer una torre, tiene preocupación de conservar el patio central. Eso de los años 60, de Emilio Duarte, no existía en los años 30. Había que lograrlo. Entonces él tiene estas dos preocupaciones en los años 30, de cómo podíamos confluir toda esta cosa tan radical de Le Corbusier o del Bauhaus o de los holandeses, con este análisis por una solución a lo que tenía que responder la arquitectura chilena por las tipologías, por los terremotos, por la cultura, qué sé yo. Y está investigando estas dos cosas en paralelo permanentemente. Entonces, por eso a veces tiene proyectos, tú lo ves en la quinta región, muchos proyectos que son como una casa hecha por Rietveld, y por el otro lado una casa hecha así por el más clasicista colonialista. Está investigando los dos caminos y también dentro de lo que le permitían los clientes. Y ya lo más extremo es cuando le permitían estos experimentos de mezclar estas dos cosas. Eso ya era muy excepcional que lo pudiera lograr, que un cliente le aceptara. Entonces, mientras tanto, aprovechaba de seguir estas dos líneas de investigación en paralelo. Lo principal que tiene el edificio Cap Ducal de Roberto Dávila es que puede llevar a la práctica completamente un programa pensado desde lo que Le Corbusier llamaría una bioarquitectura en los años 30. Es decir, está el edificio pensado racionalmente como una máquina, cada detalle está integrado en la circulación, en la iluminación, en el racionalismo funcional, pero no solamente el objeto arquitectónico, sino que además está integrado a su entorno. Construye desde el objeto o hacia el objeto, tú construyes un entorno que tiene que ver con la costanera. Y eso que trae a la frase que la buena arquitectura es la que no se ve, es justamente en lo que proyecta el edificio, que valoriza el entorno también como un sistema, tan racional como el edificio como sistema. Puede construir el espacio donde tú estás, aunque no esté en el edificio en sí mismo. En términos de materialidad, el edificio Cap Ducal lleva a la práctica todo lo que podía ser el hormigón armado, pensado racionalmente, no decorativamente. Cada espacio de iluminación, de distribución interna, es posible lograrlo gracias al hormigón armado, a lo que te permite el hormigón armado, cuando le borras todo vestigio decorativo. Y también para ellos era, en esos años, 33, 32, también era una bandera de lucha entender que el arquitecto era un planificador, lo que llamaríamos hoy día un urbanista. Entonces, desde esa perspectiva también era una nueva técnica el tema de la planificación, de pensar que el emplazamiento de la arquitectura construyera espacio urbano. Eso sacaba totalmente el concepto de la escuela de copiar el objeto casa estilo francés. Un alcance que hace Chaurille, por ejemplo, que es importante, que en la escuela se enseñaban los estilos. Entonces, esta referencia de Roberto Dávila a la vanguardia es muy difícil de traducir a sus contemporáneos arquitectos que tenían la posibilidad de determinar cómo se hacía la arquitectura, de que la arquitectura era parte de un movimiento social que quería construir una forma de habitar para una sociedad moderna, democrática, integral, qué sé yo. Eso era muy difícil de que lo entendieran los arquitectos acá. Los arquitectos acá entendían, tú me vas a hacer un edificio estilo neoclásico, o un edificio estilo Bauhaus.
no que era como parte de un concepto de una sociedad hacer este tipo de arquitectura. Entonces él tiene que plantearse en ese idioma, aun cuando el fundamento que tiene es distinto. Ese es como un gran problema que tiene de traducción técnica con sus contemporáneos. Claro, Roberto Dávila tiene la dificultad que suelen tener los arquitectos del movimiento moderno en Chile y en otros lugares, que es que la gente que financia estas nuevas experiencias no tiene la información. Entonces, en Brasil en los años 30, los grandes empresarios del café, qué sé yo, ellos quieren que eso quede reflejado en una arquitectura para demostrar que ellos son ahora la vanguardia. Lo mismo con los empresarios norteamericanos que contratan a Van der Rohe en Chicago. Ellos quieren también que su arquitectura demuestre que ellos son la vanguardia. Pero eso en Chile es mucho más difícil. Entonces, desde alguna perspectiva, en Valparaíso y Viña viven en cierto sentido como un país aparte. Ellos quieren dar la imagen de que son cosmopolitas, de que eran el puerto obligado en el Pacífico Sur y que por lo tanto ellos sí están informados, que tener dinero significa estar informados. Estar informados, por lo tanto, pueden invertir en conceptos nuevos de ciudad-jardín, que es totalmente revolucionario frente a esta casa de fachada continua de adaptación colonial que no consideraba estos conceptos que vienen ¿de dónde? De la modernidad inglesa. Entonces nosotros somos reflejo en Sudamérica de esto. Frente a todo este criollismo hispanista que tú te vas a encontrar en Santiago o en las provincias, donde pueden existir los recursos para hacer la arquitectura, pero es una resistencia cultural muy fuerte. Viña y Valparaíso quieren demostrar que no, que ellos tienen estos conceptos nuevos del urbanismo, del paisajismo, menos mal para los años 30. Entonces ahí también él tiene posibilidades de experimentar con esta imagen nueva de ciudad-jardín, de planificación más moderna, porque incorporaba también conceptos de higiene de la ciudad, de los parques y qué sé yo, que tenía que ver más con la modernidad que se venía planteando en Inglaterra del siglo XIX y no tanto el criollismo hispanista colonial. Y ahí él puede ser un aporte porque lo entiende mucho mejor, mucho más rápido, está mucho más informado. Pero también que el contexto de la quinta región se lo permite, por lo menos en los años 30. Pensemos que la principal motivación de la vanguardia surge para solucionar los problemas del momento de la mayoría de la gente. Está la crisis del 29. Chile es uno de los países más golpeados por la crisis del 29. Sin embargo, Viña y Valparaíso, por el comercio, tienen un sistema económico independiente del sistema económico del país. Eso le permite generar una experiencia simbólica de representación social para construirse como referente de cómo debía ser esta modernidad, dónde se podía hacer también. Que es porque vemos a Parragué en la misma época de los años 30, que se inserta en el Ministerio de Obras Públicas y trata, hasta que lo logra, empezar a construir estos edificios modernos para vivienda social, pero en un caso muy excepcional. En general hay mucha resistencia, si no es porque es una solución social muy requerida en los años 30, después de la crisis del 29. Pero él puede seguir investigando y generar un referente nuevo a estos nuevos conceptos, porque también existía la posibilidad de los clientes que se movían de otra forma cultural y económicamente. Y sin duda que después, claro, empieza a construir un concepto distinto de ciudad y va borrando este referente campesino o de agrícola que puede haber tenido la zona de Viña anteriormente, hasta que ya prácticamente desaparece ese referente y se convierte como la ciudad más bonita del país, más avanzada. Sí. Bueno, la Casa Flores de Roberto Dávila es muy importante entre toda la investigación que hizo y todas las realizaciones que pudo hacer en los años 30, que fueron muchas en la quinta región, porque es un hito en relación a mezclar las tendencias de la arquitectura moderna con una reflexión por las variables arquitectónicas de lo que podría ser una tradición chilena
con la gran dificultad que muy pocos han logrado sobrepasar, que no se trata solamente de ilustrar esta arquitectura propia, sino que traducirla en soluciones arquitectónicas, como la ingeniería del proyecto arquitectónico, la estructura misma, que tenga soluciones funcionalistas que vengan de esta arquitectura propia, en relación también a estos referentes externos. Entonces, en ese sentido, la Casa Flores se convierte en un hito para los arquitectos propios de que eso se podía hacer. Y no solamente de manera modesta, en una cosa pequeña, sino que en un proyecto importante, que él hizo muchos bocetos para solucionar esta mixtura de las dos tendencias. Y de ahí en adelante quedó como un referente de un camino a seguir investigando que pocos se atrevían a introducirse, porque era muy complejo. Pero ya existía ese referente, ya en los años 30. Que no era solamente seguir repitiendo la casa colonial que te pedía el cliente, pero tampoco solamente la copia de las soluciones funcionalistas, hacer un Le Corbusier chileno. Se podía hacer esta investigación. Yo creo que el principal aporte académico de Roberto Dávila, primero, era enseñar de manera correcta esta formación de inicio, donde tú te tienes que preguntar por la percepción básica de la composición de la forma, el espacio, el tiempo, a partir de la manipulación de formas geométricas elementales. Eso es muy importante porque rompía con la enseñanza de los estilos, que no era otra cosa que copiar dibujos del Renacimiento de Grecia como un gesto mecánico y racional por parte de los estudiantes. Rompió totalmente esa concepción al enseñar esta composición desde la base, que empezó a ejercitar en el año 34. Y de ahí en adelante, más encima, exigía, en un sentido sistémico, entender las variables culturales propias para dar una solución. Entonces, ya es muy difícil estar a la par de estos conceptos integrales, sistémicos, de la enseñanza moderna en la arquitectura, y más encima toda esta relación sociológica, antropológica. Y eso él lo hace sistemáticamente, en esos dos niveles. Es una exigencia que le va a poner a sus alumnos como Sartor y otros alumnos destacados años más adelante. En ese sentido también significa un referente a romper con esta enseñanza de los estilos y entender la arquitectura como un sistema. Eso fue único en esa época y de ahí en adelante. Pensemos que cuando fue la campaña para que Le Corbusier diseñara Chillán después del terremoto de finales de los años 30, la principal garantía que tenía Le Corbusier desde el principio para interesarse en hacer este proyecto era porque lo había llamado Roberto Dávila. Desde esa perspectiva, para Le Corbusier, y luego viene García Tello, Guevara, que eran personas que él solo conocía por carta y podía conversar. Pero Dávila en ese sentido para Le Corbusier, que es un referente hasta el día de hoy, en entender el tema de la arquitectura como planificación, en el racionalismo, incluso en la bioarquitectura, ya en los años 30, como decía García Tello, el referente era Le Corbusier. Para Le Corbusier, Dávila era un referente porque él era capaz de entender que la arquitectura era un sistema orgánico, funcionalista, racionalista, científico, que además tenía que tener consideraciones antropológicas y sociales, que puede ser un enunciado, una declamación, pero Le Corbusier, que no era un tipo fácil en la exigencia que se ponía a sí mismo y en la exigencia que le ponía a los demás, y de eso dan testimonio varios arquitectos chilenos que lo conocieron en los años 40, 50. Sin embargo, él encontró en este arquitecto Roberto Dávila que él era una garantía para meterse en una empresa tan compleja y tan ambiciosa como planificar estas ciudades, que también hubo una confusión con las autoridades de la época. Él entendió que lo iban a contratar para planificar Santiago también. Y básicamente, incluso por costos que tenían que ver con el pasaje y la estadía, pero ya sin ninguna garantía de que le iban a pagar por el proyecto, Le Corbusier igual se comprometió con todo esto. Y
por la garantía que le daba Roberto Dávila de que iba a ser comprendido todos sus planteamientos complejos. Entonces, desde esa perspectiva ya en adelante es una persona que tiene esa capacidad y tiene además la capacidad de transmitirlo. Es un referente dentro de una academia anquilosada en los estilos que se oponía a la modernidad. Él no solamente trae la modernidad, sino que dice, yo tengo interés en la vivienda social desde un punto de vista racionalista y científico, porque esto es lo que necesitamos nosotros para transformar la sociedad chilena. No solo para tener formas geométricas elementales como decoración en mi casa. Esa capacidad es única dentro de la escuela ya desde los años 30 y que se va traduciendo en un pensamiento sistemático que se convierte en un referente de investigación muy profundo para las generaciones de 30 o 40 años, en la necesidad de que para hacer vanguardia tienes que conocer muy bien de dónde vienes, por ejemplo. Y no solo desde el punto de vista ilustrativo, sino que desde el punto de vista sistémico. Roberto Dávila trabaja en vivienda social en los años 40 cuando se le abre la posibilidad. Es muy poco, porque en general este planteamiento de traer el racionalismo era resistido. Parragués o Centilli pueden hacer arquitectura social desde el racionalismo porque la situación de Chile era muy urgente, de solucionar vivienda para mucha gente, era la crisis económica. Entonces, desde ese punto de vista racional, dijeron, ya hagan arquitectura moderna porque si uno ve la arquitectura moderna de 20 años antes, era mucho más tradicionalista, la arquitectura social. Pero, sin embargo, son 2 o 3 arquitectos nomás que lo pueden hacer. Entonces, él más encima de este planteamiento racionalista para ayudar a la gente, con esta exigencia de la cultura antropológica, era muy difícil encontrar a alguien que lo financiara tanto del Estado como de los privados. Era muy difícil. Entonces él pudo hacer este proyecto para Kraft, la industria de azúcar en los años 40, pero fue algo muy excepcional que se dio, porque le costaba mucho que lo aceptaran. Sin embargo, si nos fijamos en sus estudios, a diferencia, podríamos hacer un paralelo del joven Sergio Larraín, que fue a la Bauhaus el año 28 pensando que se iba a encontrar con una escuela de arte contemporáneo dirigido por el mítico Walter Gropius y se decepcionó con Hannes Meyer, que quería hacer arquitectura social. Roberto Dávila no va a buscar una escuela de arte contemporáneo para ser un artista contemporáneo. Él se fija en los modernistas que le enseñaban cómo todo este espíritu racionalista y científico se podía usar en la vivienda social, porque él pensaba que eso era lo que más necesitábamos nosotros acá. Y eso después lo trata de transmitir a sus alumnos. Pero le cuesta mucho conseguir apoyo económico para llevarlo a la práctica, excepto, por ejemplo, el caso del proyecto de Kraft en los años 40. En resumen, la importancia de Roberto Dávila, yo creo que por un lado es que él es capaz de asimilar la enseñanza más vanguardista de la arquitectura racional y científica en Europa con los es capaz de vincularse y legitimarse con los personajes más radicales del año 30, en el sentido de que lo reconocen como un tipo con capacidad como arquitecto, como urbanista y con los trabajos. En muy poco tiempo hizo una cantidad de maquetas increíble y de muy buena calidad. Salió como el estudiante más destacado de la escuela de Vires, qué sé yo, en ese momento. Y aún así tampoco se encandilaba con traer el recurso extranjero de vanguardia, sino que además tenía esta ultra exigencia de la relación cultural con lo propio y que no fuera solamente casa-objeto, sino que como sistema, enfocado en las necesidades del país, estas soluciones científicas. Tiene la capacidad de ingresar a la escuela con profesores muy tradicionalistas y sistemáticamente plantear esta enseñanza, primero de estas cosas científicas y racionalistas y segundo con la referencia a lo propio. De manera sistemática genera una investigación que va a ser reconocida paulatinamente porque tenía mucha resistencia y es un punto de referencia sobre esto antes que Emilio Duarte, incluso antes que el caso excepcional del proyecto de Max Bill para Valparaíso en los años 60. Ya estaba en eso desde adentro de la academia. Supera estos 3 niveles de dificultad, de traer lo nuevo, de hacerlo con raíces propias y además como investigación y difusión transmitirlo sistemáticamente dentro de la principal escuela.
por 40, 30 años.